Beltrán Prieto Figueroa. 10:25 de la mañana y este segundo capítulo de nuestro seriado está precisamente dedicado a este gran hombre de la educación en nuestro país, Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien además fue parte de ese marco legal en 1948, el proyecto de ley de educación. Además tomó decisiones importantes en materia de educación como políticas públicas cuando ejerció cargos de ministro de Educación. Carlos Fernando Calatrava, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, nos va a contar por qué Luis Beltrán Prieto Figueroa es uno de los grandes educadores de nuestro país. Bienvenido, Carlos Fernando, un gusto conversar contigo. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a ustedes dos, a su equipo y a todos quienes nos oyen. Pues sí, el maestro Prieto, pues no tiene otro nombre, es uno de los grandes referentes de la educación venezolana, sobre todas las cosas, porque primero que todo, él fue maestro de escuela. El maestro Prieto nace en Margarita y justamente allá en Nueva Esparta, él fue adicto a la lectura toda la vida y esa adicción a la lectura lo llevó naturalmente primero a convertirse en maestro, a estudiar en la escuela normal, ejerció como maestro de escuela primaria en Nueva Esparta y luego se traslada a la ciudad de Caracas, como era en la Venezuela de hace 100 años que ocurrían esas cosas, lamentablemente repitiéndose 100 años después. Y nada, aquí en Caracas, con su trabajo como maestro, Prieto comienza a estudiar el bachillerato. ¿Y por qué estudia el bachillerato? Bueno, porque con el título de maestro tú no podías estudiar en la universidad, no existía en ese momento ni el instituto pedagógico, ni el OPEL, ni podías, no te habilitaba el maestro de escuela, el título de maestro de escuela para estar en la universidad. Saca el bachillerato y comienza a estudiar lo que hoy conocemos como Facultad de Derecho, pero que en aquel momento era los estudios que te llevaban a obtener el título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales. ¿Y cómo se mantuvo el maestro Prieto en esa época? Justamente siendo maestro de escuela aquí en Caracas. Justo es de ese grupo importante de venezolanos, de esos 60 y piquito venezolanos, que en el año 1932 fundan algo que se conoció como la Sociedad Venezolana de Instructores de Escuela Primaria, que después en el año 36 se transforma en la actual Federación Venezolana de Maestros, sindicato que por cierto es el que está llevando a cabo muchas de las líneas de la protesta nacional del magisterio, que por cierto la cual siempre vamos a apoyar y siempre vamos a darle continuidad. Sin embargo, no se quedó solo en esto. El maestro Prieto fue la verdadera representación de lo que conocimos toda la vida, que los educadores necesitamos tener ideas políticas. Mucha gente cree que nosotros como profesionales tenemos que ser asépticos, ¿verdad? No podemos tener posiciones sobre la ciudadanía, sobre el país, sobre el desarrollo de los procesos políticos y sociales de la nación. Y si las tenemos, como que no las tenemos que tragar, ¿no? Que tienen que ser muy reservadas, muy personales. Bueno, el maestro Prieto siempre lo dijo, que él era un educador con ideas políticas y que cuando ejercía como político, él era un político con ideas educativas. Entonces, él estuvo también en estos grupos fundadores de lo primero que fue ORBE, la Organización Venezolana de Izquierda, que luego se transformó en el PDN, en el Partido Democrático Nacional, y que a partir de 1941 lo conocimos como Acción Democrática. Y estando en ese grupo de fundadores de Acción Democrática fue el que construyó, junto con otros maestros, pero principalmente sus ideas, su liderazgo, su arraigo en el magisterio venezolano, fue lo que le permitió ser el constructor de lo que luego la historia denominó el Proyecto Educativo de Acción Democrática, que no es otra cosa sino movernos en el humanismo democrático, en la educación popular, el abierta a todos los venezolanos. Él tiene un libro espectacular que por cuestiones de las condiciones actuales de Venezuela no ha perdido vigencia, que se llama De la educación de las castas a la educación de las masas, donde hace un reclamo de por qué Venezuela, y miren ustedes que es los años 40, ¿no? ¿Por qué Venezuela tenía en ese momento dos tipos de escuela? Una escuela para las élites políticas y económicas, donde disfrutaban de los grandes beneficios, adelanto de ciencia, cultura y humanidades, y una escuela popular ahí
casi que una casita de beneficencia pública, no con el mismo apoyo ni no con el mismo respaldo, ¿no? Ni con la misma capacidad ni la misma calidad. Entonces ahí está una educación masificada, de calidad y en libertad para todos los venezolanos. Y evidentemente su planteamiento estrella, que es la tesis del Estado C. Carlos Fernando Calatrava, nuestro invitado, director de la Escuela de Educación de la UCAP, hoy en nuestro segundo capítulo del seriado Grandes Educadores Venezolanos, hablando de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esa ley orgánica de educación de 1948, ¿qué vino a fijar y qué vino quizás a cambiar? Muy bien. Lo primero es que el maestro Prieto, antes de la ley, recordemos que el maestro Prieto fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, todo lo que fue la preparación de la Asamblea Constituyente del 47, la constituyente que, por cierto, tuvo mayoría, Acción Democrática, y donde la voz cantante de los 2 o 3 artículos referidos a educación la tuvo la maestra Mercedes Fermín, que era como la número 2 de todo esto en lo que Prieto creó y generó y produjo, y otros educadores, evidentemente, dentro de la misma línea del humanismo democrático, ¿no? Queda electo el presidente Gallegos, comienza en el año 48 y Prieto Figueroa es nombrado ministro de Educación. A él le tocó proponer el borrador de lo que hoy conocemos como la Ley Orgánica de 1948. Es esencialmente la primera ley de educación democrática de este país, donde lo que vemos es transformados en normativa, normas legales, todo esto de primero una escuela centrada en el niño, no una escuela centrada en el conocimiento ni en los contenidos, sino de quien aprende, muy en las líneas de la pedagogía activa, de que el niño hay que dejarlo que explore, que conozca, que jorungue, que hurgue, que investigue, ¿no? No procesos pasivos, sino procesos activos, donde al alumno, sea niño, adulto, joven, hay que ponerlo a hacer cosas, lo que hoy llamamos formación por competencia, por cierto. Pero también la condición que él lo tiene en el texto del Estado docente, que dependiendo de la orientación política del Estado, vendrá la orientación de la educación. Entonces el Estado, como en Venezuela se declara democrático, la educación tiene que ser democrático, y hace un paralelismo de cómo eso ocurrió en los países soviéticos, cómo ocurrió eso en la Alemania nazi, cómo estaba sucediendo en la España de Franco, donde se comprobaba que la orientación política del Estado te determinaba la orientación del sistema educativo. Entonces Venezuela, desde el 47, en la Constitución, en el papel, se declara como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Bueno, esa es la orientación de la educación venezolana, y algo que aún lo tenemos vigente, que es la organización del sistema educativo en una suerte de educación general. En algunos textos él lo denomina educación de primer nivel, en otros se denomina educación básica, pero es ofrecerle a todos los venezolanos por igual mismos años, mismos programas de estudio y misma calidad de espacio educativo en una suerte de formación general. En el año 48 llegaba hasta 6º grado de educación primaria. En la ley del 80, que fue la Ley Orgánica de Educación, que fue la continuadora, la que vinimos a tener después de la salida de Pérez Jiménez y muchos años de la democracia de partido, que lo que hizo fue asumir ese borrador, con la ley del 48 como borrador. La educación obligatoria la llevamos hasta el 9º grado de educación básica, lo que hoy sería el 3er año de bachillerato, y bueno, ahorita que la educación en Venezuela es obligatoria hasta que te gradúas de bachiller. Pero era la formación para el trabajo. La escuela debería formarte para que fueras un hombre culto, para el desarrollo pleno de tu personalidad, pero entenderte como miembro de una sociedad democrática, y ahí viene un binomio que en el maestro Prieto es inseparable, que es la relación democracia y educación, educación y democracia. La escuela es para formar al ciudadano que la democracia requiere, y ese ciudadano tiene que regresar a la escuela para que la democracia no sea papel mojado, sino que sea realidad, ¿cierto? Entonces, Que justamente sobre eso que comentas, rescatas una cita en esa reseña biográfica que hiciste en este libro que ha inspirado el seriado de la semana, del propio maestro Prieto, que dice: cuando todos pensemos de manera uniforme, habremos destruido al hombre. No puede concebirse un tipo de socialismo donde el hombre desaparezca como un ser pensante. El socialismo tiene que admitir la disidencia y el pluralismo. Pero también has hecho mención, Luis, a la educación para el trabajo. ¿Cuál fue el rol fundamental que tuvo el maestro Prieto en la fundación del INSE como una de esas instituciones que promueve la educación para el trabajo? Mira, el propio Prieto toda la vida fue defensor de algo que él denominó con una etiqueta muy bonita, que es la escuela del hacer provechoso.
es que tú te eduques no solo para saber cosas, sino para hacer algo con eso que aprendiste. Eso está, sí, como se dice ahora, eso es un transversal en todo su planteamiento. Cuando comenzamos la era de la democracia de los partidos, el maestro Prieto fue el inspirador de lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, el INCE, justamente por establecer un espacio, una institución dentro de un Estado social, democrático y de justicia. Vean que en el maestro Prieto todo es como el mecanismo de un reloj, todo es un sistema donde las ideas, los planteamientos y las acciones de políticas públicas en educación van caminando todas bien alimentadas y bien alineadas entre todas ellas. El INSE nace como el espacio para darle formación de mano de obra calificada a cualquier venezolano que cumpliera con el requisito en unos primeros momentos de haber cumplido con la educación obligatoria. Eso luego, a mediados de los años 80, lo extendieron hasta el título de bachiller. ¿Qué formaba el INSE? Porque lamentablemente en este momento lo tenemos que poner en pasado. Formaba mecánicos automotrices, técnicos de refrigeración, técnicos de nevera, tenían los cursos de secretariado comercial, los cursos de archivista, el curso de peluquera, es decir, todo oficio en Venezuela estaba formado en el INSE. Pero no era solamente hacer la declaración, sino que si hacemos un poquito de recorrido de lo que fue la educación en el área democrática, te vas a encontrar que en cada capital de estado hay un centro INSE. Y en esos centros INSE los aprendices no iban a recibir solo clases teóricas o prácticas. Y esto fue el secreto del modelo que se inspiró y que generó y que ayudó a construir doctrinal y organizacionalmente el maestro Prieto. Bueno, que no te vas a quedar solo con la escuela, no ir al centro y tal, sino que tú vas a ir a hacer prácticas desde el primer momento en el lugar del trabajo. Y por ley del INSE, las organizaciones están obligadas a incorporar los conocidos aprendices INSE como parte de su plantilla de trabajo. Entonces tú ves tus clases de laboratorio, de mecánica, de lo que fuera en los institutos, pero en la tarde o en la mañana tienes que ir al lugar de trabajo a aplicar automáticamente lo que te están enseñando en tu centro de formación para el trabajo. Ese certificado que daba el INSE ya te asumía como un trabajador calificado y lo que te venía era el desarrollo de un plan de carrera en la institución donde estuviera. Exactamente, una suerte de profesionalización del oficio aprendido. Carlos Fernando, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. No, agradecido a ustedes, lamentablemente se nos quedó corto porque es que el maestro Prieto siempre se nos va a quedar corto. Es uno de esos venezolanos que le dio la vida a la educación y que lamentablemente no está en el sitial que la sociedad venezolana debería darle. Y a propósito que dices, no está en el sitial, decenas de colegios llevan su nombre. A la luz de los acontecimientos actuales, ¿cómo crees que el nombre de Luis Beltrán Prieto Figueroa está siendo usado en este momento, ya para cerrar? Lamentablemente se le vació el contenido. Vociferan sobre el maestro Prieto, ponen a hablar y a decir cosas del maestro Prieto que él nunca las escribió y que él nunca las dijo y que ha venido un proceso de perversión de muchas de sus ideas. Cuando si él estuviera vivo, no estuviera ni la cuarta parte de acuerdo de muchas cosas que estamos viendo en nuestro sistema educativo. Gracias, Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 10:39, hacemos publicidad y les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores.